atención, porque el terremoto que ha sacudido Mediaset el 21 de noviembre sigue generando réplicas y, os lo aseguro, ninguna es menor. Estamos siendo testigos de un efecto dominó devastador, una auténtica carnicería mediática que está dejando a su paso verdaderos damnificados. Y hoy, la lupa la ponemos sobre un nombre que, sin duda, está saliendo muy, pero que muy mal parada de todo este asunto: María Patiño. El despido de Alessandro Lecchio, tras casi 3 décadas colaborando en los programas de la casa, ha abierto una caja de Pandora que pocos esperaban y ha puesto de manifiesto las contradicciones y dobleces de algunos de los personajes más emblemáticos de la televisión española. Es una situación que nos obliga a mirar más allá de los titulares, a excavar en la historia reciente de nuestro salseo más controvertido, una historia de luces y muchísimas sombras. Veréis, ayer mismo, en el canal Quickie, presenciábamos una celebración que rozaba lo esperpéntico, lo grotesco, lo desproporcionado, con gritos y euforia desmedida, como si se tratara de una noche de fin de año o la victoria en un mundial, festejaban el despido de Alessandro Lecchio. Y ojo, que nadie me malinterprete, es completamente lógico y hasta justo alegrarse de que una persona señalada por malos tratos acabe fuera de un medio de comunicación, donde, sinceramente, debería haber estado hace mucho tiempo. Pero la forma en que lo hicieron, la algarabía, el regocijo casi infantil, es, cuanto menos, profundamente cuestionable y para muchos de un gusto terrible que deja mucho que desear. Esta alegría desmedida, os lo digo sinceramente, me huele más a un resentimiento profundo hacia Telecinco, hacia el pasado que dejaron atrás, y especialmente hacia la que fue su archienemiga, Ana Rosa Quintana, que a una verdadera convicción moral o a una celebración sincera de la justicia. Es como si estuvieran saldando viejas cuentas, proyectando frustraciones acumuladas y un profundo rencor en un evento que, en el fondo, los coloca en una posición sumamente comprometida. Porque, no nos olvidemos ni por un instante, en ese plató improvisado de Quickie hay mucha gente que tiene muchísimo que callar, que arrastra un pasado que no se borra fácilmente, y María Patiño es, indiscutiblemente, la primera de esa lista interminable de personajes cuestionables. María Patiño, que lo sepáis, está en estos momentos muy nerviosa, extremadamente nerviosa, con los nervios a flor de piel, casi desquiciada. Y no es para menos porque ayer mismo, en su propio programa, le pintaron la cara de una manera humillante y le sacaron a relucir sus vergüenzas sin ningún tipo de piedad ni contemplaciones, exponiéndola públicamente. Fue un espectáculo dantesco para ella, una confrontación directa con su propia trayectoria, que la dejó completamente expuesta ante la audiencia y el escrutinio público. Pero antes de sumergirnos en esas imágenes demoledoras que nos muestran su desesperación, tenemos que abordar la noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, un auténtico giro de guión que parece sacado de una serie de ciencia ficción, una nueva excusa que ya no sabemos cómo calificar. Imaginaos esto: María Patiño, la misma María Patiño que ha defendido posturas inquebrantables durante años, sale ahora tras el despido de Lecchio, diciendo que tanto ella como Ana Obregón fueron víctimas de un engaño. Tócate las narices con la historia. ¿De verdad? ¿Otra vez la misma cantinela, la misma excusa prefabricada? O sea, nos está queriendo decir que ella no sabía absolutamente nada, que la volvieron a engañar, como si fuera una inocente paloma caída del nido, sin experiencia en el mundo del periodismo del corazón. Es que la excusa es tan recurrente, tan gastada, que ya suena a disco rayado, a una estrategia desesperada y burda para salvar los muebles de su ya maltrecha credibilidad y reputación. Recordemos, si no, el caso de Antonio David Flores, cuando María Patiño también defendió a capa y espada su verdad, alegando que la habían engañado vilmente, que le habían manipulado la información de forma malintencionada. La única diferencia, y es importante recalcarlo para entender la dimensión de su contradicción, es que en aquel entonces, defendiendo a Antonio David, al menos y por una vez en su carrera reciente, estaba en lo correcto, aunque después, como todos sabemos, se vendiera por las presiones y el chantaje de Sálvame, cambiando de chaqueta en el año 2021. Pero en el caso de Lecchio, esta historia de engaño es un clavo ardiendo al que se agarra, una tabla de salvación que parece hundirse con cada palabra que pronuncia, dejando claro que no tiene un argumento sólido para defenderse de las acusaciones que se ciernen sobre ella. Porque, a ver, vamos a ser lógicos y a usar el sentido común. Si todo el mundo te engaña constantemente, si te engañaron con Antonio David y ahora, supuestamente, te engañan con Alessandro Lecchio, si incluso te engañaron con los famosos carteles,
¿No será que el problema no está en los demás, en la maldad ajena, sino en tu propia y evidente falta de capacidad para contrastar la información? ¿No será que, como periodista, como comunicadora, hay algo fundamental en tu metodología que no estás haciendo bien, o directamente no estás haciendo por dejadez o interés? Es una pregunta que muchos nos hacemos, y que el público, vuestro público, tiene todo el derecho a plantear con vehemencia y sin tapujos. La credibilidad, una vez perdida, es muy difícil de recuperar, y este caso es una muestra palpable de ello, un ejemplo de manual. Amigos, antes de que sigamos desgranando este entramado de engaños, medias verdades y falsedades flagrantes, os pido un momento de vuestro tiempo, un gesto que significa mucho para nosotros. Si queréis seguir enterándoos de toda la verdad, de todo el salseo que la prensa tradicional y los medios mainstream intentan ocultar a toda costa, no os lo penséis dos veces. No dejéis que el tiempo pase. Suscribíos ya mismo a Teras de Salseo, activad la campanita de notificaciones para no perderos nada, y uníos a esta comunidad que no se calla nada, que no tiene miedo a señalar con el dedo al culpable. Vuestra suscripción nos da la fuerza, el impulso y la motivación para seguir destapando todo lo que pasa en el mundo del corazón y más allá, sin censura y con total transparencia, por vosotros. Y aprovechando que estamos en un punto tan álgido de la historia, en un momento donde la opinión pública está dividida y el debate arde, me gustaría pediros algo más, algo que nos ayuda a enriquecer este contenido. Contadme en los comentarios ahora mismo desde dónde nos estáis viendo. ¿Qué pensáis de esta nueva y para muchos inverosímil justificación de María Patiño? ¿Creéis que realmente es una víctima inocente de las circunstancias o que, como decimos, ya es un patrón recurrente en su carrera, una excusa fácil para cada vez que se ve acorralada? Vuestra opinión es crucial para nosotros, para entender la temperatura de este debate, para sentir el pulso de la audiencia y para que la conversación no se quede solo aquí, entre nosotros, sino que se expanda. Volviendo a sus declaraciones, Patiño insiste con vehemencia en que, según su versión de los hechos, Alessandro Lecchio les mostraba documentos con un típex aquí y allá con tachones estratégicos para hacerles creer que la denuncia de 1991 de Ana Obregón por abandono de hogar y que hacía constar supuestos malos tratos estaba manipulada, que era una farsa completa. Dice además que ella, personalmente, nunca cayó en la trampa de publicar que esa denuncia estuviera falsificada, que ella mantuvo la cautela periodística que se le exige a cualquier profesional. Pero la verdad es que esto es muy difícil de creer, dadas las circunstancias, el historial de Patiño y su estrecha relación con el colaborador durante años. Es que es la misma película, el mismo guión, el mismo libreto, pero con diferentes protagonistas en escena, los mismos argumentos gastados. Si cambiamos Alessandro Lecchio por Antonio David, obtenemos exactamente el mismo discurso, con las mismas palabras, con la misma entonación dramática que nos ofreció hace 4 años, sin cambiar ni una coma. Es una estrategia tan obvia, tan predecible, que resulta, francamente, insultante para la inteligencia de la audiencia, para todos los que la hemos seguido con atención. ¿De verdad piensa que nos vamos a tragar que ella, una periodista con décadas de experiencia en el salseo y la investigación, haya sido engañada de esta manera tan burda una y otra vez, con la misma trampa? Permítanme que lo dude, y que lo dudemos muchos con argumentos sólidos. Patiño explica que, en sus conversaciones con Lecchio, él le hablaba con total convicción de una supuesta falsificación de la denuncia por parte de Antonio, refiriéndose a Antonio David, y le mostraba unos documentos que, supuestamente, corroboraban esa manipulación. Sin embargo, ella se desmarca de la polémica y se lava las manos, diciendo que nunca hizo público ese supuesto engaño de la denuncia de 1991, desentendiéndose por completo del asunto. Pero luego, con un giro sorprendente, señala directamente a Ana Obregón, quien sí habría caído en la trampa, afirmando públicamente desde su cuenta social, y en un arrebato de ira, «Antonio, has falsificado su denuncia». Menuda maniobra para salir ilesa de la ecuación y dejar a la bióloga en el punto de mira de la polémica. O sea que según la versión de María Patiño, la única que defendió ciegamente y sin crítica alguna a Alessandro Lecchio fue Ana Obregón, llevándose ella todas las críticas. Y ella, por arte de magia, por un truco de ilusionismo mediático, se sale de la ecuación, queda limpia, inmaculada, sin mácula alguna en este asunto, casi como si no hubiera estado allí.
Pero aquí es donde la historia empieza a hacer aguas por todos lados, donde las imágenes, los testimonios y la memoria colectiva demuestran que lo que dice Patiño no se sostiene ni con pinzas, que es una farsa completa y una mentira difícil de creer. Porque tenemos pruebas, amigos, imágenes que corroboran una relación con Lecchio que va mucho más allá de un simple colega al que se engaña con unos documentos falsos. Tenemos la evidencia gráfica, la prueba irrefutable, que no puede negar. Y es que, seamos sinceros y hablemos claro, el tema de Antonio y todo lo que le hizo a Ana, aunque lamentablemente hayamos tenido que esperar más de 30 años para que se produjera este esperado despido, no es algo que nos hayamos enterado ayer, de la noche a la mañana. No. Esto se sabía, se conocía, se murmuraba a voces en los pasillos de Mediaset y en el ambiente mediático desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas. Y durante todo este tiempo, ¿qué hemos visto en pantalla que se nos ha mostrado una y otra vez? A una María Patiño con un muy buen rollo, con Lecchio, con una complicidad palpable, una camaradería que, os lo aseguro, no se corresponde en absoluto con la de una persona engañada o desinformada sobre los graves antecedentes de su compañero. Esto no es una invención nuestra, no es una patraña para atacar a nadie de forma gratuita y sin pruebas. Es la pura verdad, la cruda realidad, y ahora mismo, en el próximo capítulo, vais a ver unas imágenes que lo corroboran de forma indiscutible, que lo demuestran sin lugar a dudas, más allá de cualquier sombra de duda razonable. Son imágenes que hablan por sí solas, que desmienten de forma categórica la narrativa de víctima inocente y periodista engañada que María Patiño intenta construir a su alrededor con tanto ahínco y desesperación. Es la cruda realidad de lo que realmente ocurrió, de lo que muchos de vosotros ya sabíais y veíais en pantalla y que ahora se destapa con total claridad. Incluso compañeros como Kiko Matamoros han dado su opinión al respecto, y no precisamente a favor de Patiño, sino todo lo contrario, poniendo el dedo en la llaga y señalando sus contradicciones. Ayer mismo Kiko Matamoros le pintó la cara en directo en el programa, dejándola en una posición de lo más comprometida, sin salida, sin argumentos válidos ante el torrente de verdades. Y eso no es todo. Antes de entrar en ese momento álgido de la confrontación, quiero que escuchéis algo muy interesante que dijo ayer Miguel Temprano en un directo que os recomiendo encarecidamente, un director con una visión magistral y una perspectiva lúcida sobre todo este espinoso asunto, que da en el clavo. Os recomiendo, por cierto, que si todavía no lo habéis hecho, os paséis por su canal, porque la lectura que hace de todo este tema, la disección que realiza de la situación, es sencillamente brillante y necesaria para entender lo que está pasando. Y atentos, porque lo que va a decir de María Patiño en particular es especialmente revelador, es una auténtica estocada a su discurso y a su ya frágil credibilidad. Es que es precisamente lo que veníamos comentando, la manera en que esta gente se puso a jalear. Esos gritos desaforados de Carlota Corredera y compañía los tenéis en el vídeo que hicimos ayer. Es que se han quedado fatal, se han desdibujado por completo ante la opinión pública. Su resentimiento es palpable, casi tangible, en cada gesto. Han quedado marcados, completamente desfigurados, por todo lo que les ha pasado, por tener que estar en el pitito de Quickie, en un canal menor, y no en Telecinco, en la televisión grande, como tanto anhelan y desean ardientemente recuperar. Tienen un resentimiento profundo, una espina clavada en el alma que les sale por los poros, que les impide ver con claridad y actuar con coherencia. Porque de otra manera, esa relación de euforia desmedida, esa celebración con tintes vengativos, no se puede entender ni justificar bajo ninguna circunstancia. Pero la que está, curiosamente, un poco más contenida, más recatada en sus formas, que disimula un poco el resentimiento para guardar las apariencias, es María Patiño. Y Miguel Temprano explica por qué, con una lucidez impactante y desarmante que no deja lugar a dudas. Claro, como mujer, si eres realmente una persona que está posicionada firmemente en la lucha contra la violencia de género, pues evidentemente que tienes que alzar la voz, tienes que defender a las víctimas a capa y espada, tienes que mantener una postura inquebrantable sin miedo a las consecuencias ni a las represalias. Pero en el caso de esta gente, como ya hemos dicho y repetido hasta la saciedad, tienen muchísimo que callar, un armario lleno de esqueletos que preferirían mantener ocultos bajo 7 llaves. Se han posicionado solo cuando les ha convenido, cuando les ha interesado para su propio beneficio o el de su programa, y eso, amigos míos, es hipocresía en estado puro, es oportunismo de manual, sin ningún tipo de escrúpulos morales, que les retrata por completo. Durante los muchísimos años que duró Sálvame, ese programa que marcó una era en la televisión,
Vimos absolutamente de todo: humillaciones, linchamientos, defensas y ataques indiscriminados a partes iguales. Y ahora quieren que nos olvidemos de esos episodios oscuros, de esas contradicciones flagrantes. Pero nosotros, aquí en Teras de Salseo, no nos olvidamos ni permitiremos que nadie olvide la verdad. Cuando no se han posicionado a favor de esas mujeres que sufrieron, han ejercido de verdugos, de auténticos ejecutores mediáticos, pisoteando la dignidad de las víctimas y haciendo más daño. Y en este caso, lo vuelvo a decir con toda la rotundidad: María Patiño tiene mucho que callar, muchísimo, más de lo que ella misma quiere admitir ante las cámaras, y su pasado la persigue. Ayer, cuando Kiko Matamoros le puso las cartas sobre la mesa, cuando la confrontó directamente con su pasado y sus contradicciones, la vimos, a María Patiño, en un estado de nerviosismo absoluto, de auténtico desasosiego, al borde del colapso emocional en directo. Y es que, claro, todos sabemos cómo está María Patiño ahora mismo. No es solo que profesionalmente esté aflojando, que su carrera esté en claro declive, es que está agonizando. Podríamos decir que está completamente acabada, sin proyectos sólidos y con una credibilidad bajo mínimos. Y a esto, a la falta de rigor periodístico, a la falta de coherencia, se le suma esta nueva polémica, que la hunde aún más en el fango de la contradicción y de la desconfianza del público. Hay que ser valiente, como bien dice Miguel Temprano, y además serlo siempre, no simplemente posicionarte en función de lo que te interesa o de quién es el poderoso de turno, o de lo que tus jefes te dictan en un momento dado para mantener tu silla. Es defender a las víctimas, a las mujeres, con convicción y sin importar las consecuencias que esto pueda acarrear para tu carrera o tu imagen pública. Es tener una conciencia real, no una fachada de feminismo mediático para la televisión que solo se activa por conveniencia. Y eso, amigos, es algo que lamentablemente no hemos visto de forma consistente en ciertos personajes de nuestra televisión, que ahora se visten de adalides de la justicia cuando antes miraron hacia otro lado, o incluso fueron cómplices del silencio cómplice. Y eso es imperdonable. Y ahora sí, amigos de Teras de Salseo, llega el momento de la verdad, el instante que estabais esperando con impaciencia. Después de la justificación de María Patiño, esa que la pintaba como una víctima inocente de engaños recurrentes, es hora de poner las cartas sobre la mesa, de desvelar la cruda realidad que su memoria, tan selectiva, parece querer borrar. Porque, ¿recordáis lo que Patiño dijo en su desesperada defensa? Afirmó con una desfachatez que raya lo increíble, que si ella hubiese sabido la verdad de Alessandro Lecchio, jamás habría compartido momentos íntimos, jamás se habría tomado una cerveza con él, jamás habría entablado una relación personal, sino que habría mantenido una distancia profesional. Lo escuchamos alto y claro, y esas palabras resonaron con una hipocresía que nos dejó a todos boquiabiertos y perplejos ante su descaro. Pero, como os prometimos, la hemeroteca, y en este caso, las redes sociales, son implacables, no perdonan ni un solo desliz, ni una sola contradicción. Esas palabras de Patiño, tan grandilocuentes, tan llenas de moralina de última hora, se caen por su propio peso al instante, se desmoronan como un castillo de naipes ante la evidencia irrefutable que, una vez más, nos muestran los vídeos que circulan sin cesar por la red. Porque claro, María Patiño, al hacer esa afirmación tan categórica, sabe perfectamente que existen imágenes, grabaciones, que la sitúan en una posición de extrema complicidad, de una cercanía innegable, con Alessandro Lecchio, una relación que va mucho más allá de la mera cordialidad profesional. Estas imágenes son la prueba del delito, la verdad que no puede esconder. Fijaos bien en estas imágenes, las que tenemos aquí, en este preciso momento, y que son un puñetazo directo a la mandíbula de la versión que nos intenta vender María Patiño. La vemos sonriente, relajada, con una actitud distendida, compartiendo risas, confidencias, en una sintonía evidente con Lecchio. No es una foto aislada, no es un encuentro fortuito de un minuto. Es una muestra palpable de una relación que, por el amor de Dios, no puede ser la de alguien que se siente engañada o que desconoce los antecedentes de la persona con la que está. Es que la evidencia es tan contundente, tan abrumadora, que desactiva de un solo golpe todo su discurso, toda su falacia, toda su artimaña, dejándola en una posición indefendible, completamente expuesta ante la mirada crítica de la audiencia. Si María Patiño iba en esas condiciones que vemos en el vídeo, si su estado físico y anímico era tal que no le permitía enterarse de nada de lo que ocurría a su alrededor las 24 horas del día, entonces quizás podríamos entender su argumento.
Pero es que eso es un insulto a la inteligencia del público, una excusa patética. ¿A quién queremos engañar? ¿De verdad nos pide que creamos que una periodista experimentada como ella, con olfato para el salseo y los trapicheos, vivía en una burbuja de ignorancia total con respecto a su compañero? Es que es imposible, sencillamente impensable, que no tuviera ni la más remota idea de lo que se cocía en torno a Lecchio. Su relato es una construcción frágil, un castillo en el aire que se derrumba con la más mínima brisa de la verdad, de la realidad palpable y documentada. Pero la confrontación, el momento más tenso y revelador, llegó con Kiko Matamoros, quien, sin pelos en la lengua, la acorraló en directo sacándole los colores sin piedad. Matamoros no se anduvo con rodeos, fue directo al grano y la forzó a encarar la verdad que ella tanto se empeña en ocultar. Primero, un dato crucial. Kiko Matamoros afirmó con rotundidad que todos, absolutamente todos en Mediaset, sabían lo que pasaba con Alessandro Lecchio, que los murmullos, los comentarios, los antecedentes eran de dominio público entre los pasillos y los platós. Es una acusación gravísima, que salpica a muchísima gente y que deja a Patiño en una posición de absoluta indefensión moral y periodística, sin salida posible a su argumento de desconocimiento. Y fue entonces cuando María Patiño, una vez más, intentó escurrir el bulto, intentó salirse de la ecuación con una pirueta verbal que no engañó a nadie. Ante la insistencia de Matamoros, ella se indignó, se puso a la defensiva y con un tono desafiante, casi al borde del llanto, le dijo a Kiko: «No te lo permito. No te atrevas a decir que yo tenía conocimiento de eso». Pero la verdad es que su nerviosismo, su visible incomodidad, su desesperación por evadir la pregunta, lo decía todo. Gritaba a los cuatro vientos que, en el fondo, sabía perfectamente que estaba mintiendo, que su argumento era una farsa completa, sin ningún tipo de sustento ni de validez, y que el público no se lo iba a tragar. Patiño, en su intento por justificarse, recurrió a una versión de los hechos que choca frontalmente con la realidad. A mí lo que me llega es que Toñete es un maltratador. Yo quedo con él, me da una documentación. En esa documentación se señala que no está con el maltrato. Yo lo digo públicamente. Eso me trae unas consecuencias con Cristina Almeida, termina con una pelea pública en los juzgados con el Toñete de la vida. O sea que para ella la clave es que le presentaran unos documentos, unos papeles, para creer o no creer en una denuncia tan grave como la de malos tratos, sin un atisbo de investigación propia, sin ningún tipo de criterio periodístico más allá de lo que le mostraran en un despacho. Es la misma dinámica, el mismo modus operandi, una y otra vez. Pero entonces lo más escalofriante, lo que nos debería dejar helados, es lo que Patiño suelta a continuación, con una frialdad y una ligereza que espanta. Pero si yo tuviese conocimiento de que este tío pega, sabiendo que pega a una mujer o a tres, yo te garantizo. O sea, ¿cómo que si tuviese conocimiento de que este tío pega? ¿Cómo es posible que no tuvieras conocimiento de que este tío pegaba, cuando él mismo, Alessandro Lecchio, lo había reconocido públicamente, a bombo y platillo, con una jactancia que hiela la sangre? Es que aquí no hay excusa posible, no hay argumento que valga, no hay forma de defender lo indefendible, y la evidencia se nos presenta con una claridad demoledora sin ningún tipo de tapujos. Escuchad esto, por favor, porque es Lecchio, con su propia voz, quien lo dice. Y también, y esto es muy importante, escuchamos a la mítica Carmele Marchante, una periodista que en esa misma época, en esa misma televisión, en esos mismos programas, ya le ponía los puntos sobre las íes a Lecchio, ya señalaba lo que era evidente para todo el mundo. Carmele, con esa valentía que la caracteriza, le recriminaba sus actitudes, sus palabras, su forma de minimizar la gravedad de sus acciones. No se trata de que eran otros años, de que era otra televisión, de que no se sabía. Se trata de que la verdad, la cruda verdad, estaba ahí, a la vista de todos, y algunos decidieron ignorarla deliberadamente o por conveniencia, por interés, por proteger sus propios beneficios, sus propias apariciones televisivas. Que te jactes públicamente de tirar bofetones, como lo ha dicho él mismo aquí, en un programa de televisión, y que luego María Patiño diga que tampoco sabía nada de todo esto, es, sencillamente, alucinante, de una desvergüenza que no tiene parangón. Es querer reescribir la historia a conveniencia, blanquear un pasado oscuro y pasar por alto las evidentes contradicciones que la salpican por todos lados. No hay excusas, no hay pretextos, no hay argumentos válidos para justificar esa ceguera selectiva, esa amnesia conveniente, esa falta de rigor que, en este caso, es más que evidente. Es una afrenta a la verdad, a la audiencia y a la profesión periodística.
Pero la cosa, amigos, no termina aquí, porque la hipocresía que rodea a todo este asunto tiene raíces mucho más profundas, mucho más extensas, que van más allá de María Patiño y su defensa inverosímil. Tenemos que hablar de Carlota Corredera y compañía, de ese grupo que ahora se quiere poner la medalla, que ahora se autoproclama como los grandes adalides de la justicia, los grandes defensores de las víctimas, los pioneros de la concienciación social. Es que escuchas a Carlota y parece que poco menos ha sido ella la que ha echado a Lequio de Telecinco, la gran heroína que ha limpiado los platós de la cadena, cuando su propio pasado está plagado de sombras, de contradicciones y de momentos sumamente cuestionables. Su discurso es una farsa, una patraña para blanquear su imagen. Carlota Corredera es otra que también tiene muchísimo que callar, que arrastra un pasado que no se borra con un simple golpe de efecto o con un discurso moralista de última hora. Hablamos de esa famosa entrevista que le hizo a Pepa Navarro ya después de la docuserie de Rocío Carrasco, cuando supuestamente ya había abierto los ojos y despertado su conciencia feminista. Hablamos también de esa famosa declaración en el juicio del caso Carlota Prado, en el que tampoco sabía nada de lo ocurrido, donde su memoria fallaba estrepitosamente, como por arte de magia, justo en los puntos más críticos y comprometedores del caso. Es que las contradicciones se acumulan, se amontonan sin cesar, dejando una estela de dudas y de preguntas sin respuesta. Pero la cosa es aún peor, si cabe, porque resulta que Sálvame, hasta sus últimos días de emisión, hasta sus últimas semanas, con unas imágenes que vimos muy poco antes de su cancelación definitiva, nos quieren vender una imagen edulcorada, una versión distorsionada del programa. Ahora, de repente, quieren hacernos creer que aquello era Disneylandia, un programa puntero, progresista, pionero en la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos sociales, una auténtica Biblia del feminismo televisivo. Pero, francamente, la memoria que nosotros, la gente, tenemos de Sálvame era todo lo contrario. Era un programa que humillaba sistemáticamente a mujeres, que las vapuleaba, las exponía, las deconstruía ante la audiencia, hasta sus últimos días de vida televisiva, sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza. Un programa que tuvo la equivocación más grande de su historia, el error fatal, el patinazo descomunal de defender a la mujer equivocada, precisamente a la que no tenía que defender, a la de la docuserie. Y eso, amigos, fue lo que determinó de arruinar por completo su credibilidad, lo que selló su destino y su cancelación definitiva. ¿Cómo es posible que pases años y años humillando a mujeres de forma sistemática y luego, de repente, te pongas a dar lecciones a los demás, con una que sí está mintiendo? Es normal, y más que lógico, que la gente os haya cogido tirria, que el público os haya dado la espalda y que ahora estéis en el picito de Quickie, en un canal menor, intentando resurgir de vuestras cenizas. Es el karma en su máxima expresión, en su máxima potencia, y la factura que tenéis que pagar por vuestras acciones pasadas. Volvemos al tema en cuestión, a la hipocresía de esta gente, porque en el caso de una persona que sí es víctima, que además estaba avalada por una sentencia judicial, y estoy hablando de Raquel Bollo, ¿qué hicieron con ella? Lo vamos a recordar porque es un ejemplo claro de su doble moral. Todo esto, insisto, cuando ya había pasado lo de la docuserie, cuando ya, según ellos, se les había caído la venda de los ojos y se les había despertado su conciencia feminista. Pues fijaos lo que le hicieron a Raquel Bollo, cómo la humillaron, cómo la arrastraron por el fango, cómo la vapulearon sin piedad, en un espectáculo dantesco que debería avergonzarlos a todos y cada uno de los que participaron en él. Las imágenes, una vez más, son la prueba irrefutable de su doble rasero, de su hipocresía moral. O sea, ¿os acordáis de esto, verdad? ¿Os acordáis de cómo al día siguiente, después de toda la que les cayó por la humillación a Raquel Bollo, y no me extraña, tuvieron que salir humillados por la puerta grande a pedir perdón públicamente? Tuvieron que tragarse sus palabras, tuvieron que bajarse del pedestal, con la cola entre las piernas, y pedir disculpas a Raquel Bollo. Pidieron perdón, sí, pero a día de hoy, cuando pueden, cuando tienen la mínima oportunidad, a Raquel Bollo la siguen atizando, la siguen golpeando, la siguen señalando con el dedo, sin ningún tipo de contemplación, a pesar de la barbaridad que le hicieron a esta mujer. Lo menos que podían hacer era dejarla en paz, por el resto de sus vidas, pero ni eso son capaces de cumplir. Porque no tiene perdón, es que no tiene perdón lo que le hicieron a esa mujer, la humillación pública, el escarnio, el daño irreparable que le causaron a ella y a su familia. Y ahora, después de todo esto,
Pretenden que nos creamos sus discursos de adalides de la justicia, de defensores de los derechos, cuando su pasado y sus acciones los delatan por completo. Es una farsa, una mascarada que se cae por su propio peso, y que nosotros, enteras de salseo, no vamos a permitir que se venda como verdad. La televisión, el mundo del corazón, está cambiando, y la gente ya no se traga cualquier cosa. El público ha despertado y exige la verdad cruda y sin tapujos, sea quien sea el que la cuente, y sea quien sea el que la escuche. Así que lo vamos a dejar aquí, por ahora, en este segundo capítulo que ha destapado tantas verdades incómodas. Yo no sé qué pensaréis vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado, de esta cadena de hipocresías y contradicciones que no parece tener fin, y que sigue salpicando a los personajes más mediáticos de nuestro país. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestras preguntas en la caja de comentarios, que es un espacio de diálogo y de debate abierto para todos. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, si valoráis el trabajo de investigación y el esfuerzo por la verdad que hacemos aquí. Y por supuesto, si todavía no lo estáis, si no sois parte de esta gran familia que no se calla nada, no se os olvide suscribiros a Teras de Salseo y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis absolutamente nada de lo que viene, porque os aseguro que esto no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro tiempo, por vuestra confianza inquebrantable, y nos vemos en el próximo vídeo, con más salseo y más verdades al descubierto, porque la verdad siempre, siempre sale a la luz. Hasta la próxima, amigos.